el apóstol Juan, ya varios de los discípulos habían sido muertos, martirizados por seguir a Cristo, por ser discípulos de Cristo. Y al apóstol Juan lo destierran, lo mandan a una isla de Patmos para que se muera ahí. Y él ahí recibe las revelaciones, que las encontramos en el libro de Apocalipsis, un libro que, como hemos conversado a veces por miedo, a veces, viste, las cosas que te causaban, más cuando éramos chicos, nos hablaban de Apocalipsis, parecían pánico. Y a veces lo que ha usado también el enemigo para que a partir del temor, el miedo de los últimos tiempos, nosotros vivamos sin entender quién es Dios y lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Así que vamos a leer algo que habla acerca de esto que vio Juan en Apocalipsis capítulo 5, en este día que, como decía, recordamos una vez más la muerte de Jesucristo, en estos símbolos del pan y del vino, que nos recuerdan su cuerpo roto por nosotros y su sangre derramada por nosotros. El rollo escrito y el cordero, dice el capítulo 5 de Apocalipsis. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo y de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido crucificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ve Juan esta visión y dice que lloró mucho. Está Dios sentado en el trono, había un rollo y alguien dice, un ángel proclama: ¿quién va a abrir el rollo? ¿Quién es digno? Esto trajo mucha tristeza a Juan, por eso dice en su relato que él lloró en la visión, porque este rollo tiene que ver con el cumplimiento de todas las cosas. Tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Tiene que ver con el pacto, con el consejo de Dios, con la redención individual de las personas, pero de toda la creación también. El destino de toda la humanidad está en ese rollo. Y si no había quien lo pudiese abrir, muchas cosas no se iban a saber, porque a partir de este capítulo
se comienzan a conocer algunas cosas que van a suceder, que tienen que ver con estos sellos que incluyen juicios y recompensas. Mencionaba el domingo pasado lo que varias veces Juan menciona, especialmente en el capítulo 2 y 3 de su libro de Apocalipsis: al que venciere, al que venciere, al que vence. No hay un profeta, no hay un ángel, no hay una persona especial, nadie con méritos especiales delante de Dios para poder abrir este rollo. El ángel poderoso lo proclama, hace la pregunta y no hay, parece, quién pudiese hacerlo. Pero un anciano me dijo: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Dice que versículo 6, vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido crucificado. Los 7 cuernos tienen que ver con la plenitud de Dios y del Espíritu de Dios. Si bien es cierto, el libro de Apocalipsis, y cada vez más sirve para discusiones y controversias, no es mi onda. Pero vi a un cordero que parecía haber sido crucificado. Las marcas de ese cordero son la cruz. Las mismas marcas que cuando Tomás tenía alguna duda, le dijo al Señor: vení, Tomás, mirá, tocá mi costado. El único digno, el único obediente hasta la muerte, el único que vence es el Cordero. El Cordero es símbolo de humildad, de mansedumbre, de quebrantamiento, porque dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aparece también la figura del león, es el mismo, el león de Judá. El león representa el poder, la autoridad, pero el que aparece acá es la figura del Cordero. El Cordero inmolado, canciones que a veces solemos cantar. Él, el Cordero, satisfizo la justicia de Dios, que nos condenaba a todos. Cumplió toda la voluntad de Dios, pero también dice Juan en esta revelación que es el único capaz de cumplir todo lo que falta. Entonces, cuando Juan llora, el anciano le dice: no llores, hay uno, el Cordero. En la mano derecha dice que tenía el rollo. La mano derecha es símbolo de autoridad, de poder, de soberanía absoluta. Cuando él recibió el rollo, versículo 7, cuando lo tomó, estalla el cielo en adoración. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía en su copa de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cuando se reconoce al único que puede abrir el rollo y desatar esos sellos, hay un cántico nuevo de adoración en el cielo. Los ancianos se postran y miles de ángeles comienzan a adorar. Es la manifestación de aquel que puede darle cumplimiento a la consumación del reino de Dios. Nosotros a veces nos quedamos con la salvación y la redención de nuestra vida, y gloria a Dios por eso, porque estábamos perdidos, dice la Biblia, pero no terminó en eso. La consumación del reino de Dios tiene que ver con el final de los tiempos, tiene que ver con los sucesos que todavía van a acontecer. ¿Dónde?
el cordero inmolado es el que ejecuta lo que Dios quiere hacer. Y la gran pregunta para nosotros es, ¿vamos a participar con Él? Digno eres de recibir el rollo escrito. Dice que estaba escrito de los dos lados este rollo, habla de que era esa revelación completa del final de los tiempos. Ya no queda nada, ahí está todo, de romper los sellos porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cuando veíamos la epístola a Pedro, habla de lo mismo. Con su sangre Jesucristo compró, satisfizo la ira de Dios que nos condenaba. Él pagó el precio y nos compró, nos redimió. Así que en las visiones que ve Juan, ve a todas las multitudes. Te vio a vos, a mí, adorando al Señor. Y de ellos, de cada uno de nosotros, hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Otra vez, hay una etapa que tiene que ver, como mencioné el domingo pasado, del reino de Dios en la tierra. Donde quienes activamente participan con Jesucristo reinarán. Lo mencioné el domingo pasado, lo que la Biblia dice también, de que algunos serán salvos como por fuego, pero otros dice que reinarán. La adoración que se desata, el cántico nuevo que se desata, los 24 ancianos, los seres vivientes, los miles de ángeles, reconociendo a ese cordero inmolado, el único digno. Anoche le preguntaba a los adolescentes y jóvenes, ¿qué significa que Cristo vive en mí? Hoy nos pregunto, ¿quién es Cristo para vos? Hemos cantado. Si Jesús dirige el destino total de la creación rumbo a la consumación del reino, de todas las cosas, ¿quién es Cristo para vos y para mí? Si Él tiene el control de todo lo que va a suceder y es el único a quien Dios le ha dado la autoridad, el poder, el dominio para ejecutar lo que falta, ¿dónde queda mi preocupación? Te pregunto, ¿dónde queda mi preocupación? ¿Dónde queda mi corazón? También. Jesucristo sigue estando presente en todo el plan de Dios porque ya se desató. La consumación, Él va a ejecutar todo lo que falta, el Cordero. Y a veces nosotros nos quedamos con algunas cosas tan insignificantes que de alguna manera lo que reflejan es justamente quién es Cristo para nosotros. Él reina hoy y reinará con todo su esplendor en la manifestación. Está activo, está presente. Si nosotros pudiésemos mirar en esta noche a este Cordero, ¿de cuántas cosas haríamos? Y habría una adoración en nuestro corazón, como lo hubo con esos ancianos y los seres vivientes, declarando quién es Él. Los apóstoles escribían las cartas, Pablo, Pedro, Juan, hablándole a la iglesia de que miren allá, de que miren la manifestación del reino, mientras
nos toque pasar por diferentes cosas. Para nosotros el mismo mensaje. El tema es dónde está nuestro corazón, si está acá o está en la consumación del reino del Cordero. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Me acerco a Dios solamente por lo que puedo obtener? Siempre digo que Dios es bueno, y es cierto. Y Dios me puede dar, porque es bueno. Pero eso es. Tampoco como pedirle a Dios que me, no sé, que me quite un dolor. Eso es. O que haga por mí no sé qué. No es solamente lo que Él pueda hacer por mí, sino poder participar activamente en su reino. Ya no es mi salvación, mi redención, ya no es lo mío, es el reino. En realidad somos llamados, cuando Cristo vive en nosotros, Juan el Bautista dijo, es necesario, nos encanta la frase, ¿viste? Hemos hecho canciones también de eso, pero estamos dispuestos a desaparecer para que Cristo sea visto, porque eso es participar activamente en el reino de los cielos, en su reino. Si Él dirige todo, si Él controla todo, si Él es el Cordero inmolado quien va a ejecutar todo lo que falta, ¿podré rendir mi vida a Él para que la dirija? ¿O la sigo dirigiendo yo? ¿Experimento su vida en mí? ¿Soy yo? ¿O soy una parte de la iglesia de Jesucristo y del ejército del Señor? El individualismo nos hace vernos solamente a nosotros. ¿Qué somos? Experimentar su vida en nosotros es lo que necesitamos para poder entender qué significa el reino. Alinearnos con el cielo, tomar la cruz cada día por amor a Él. ¿Cómo se presenta en la visión el Cordero? Como un Cordero que fue sacrificado. Él es el ejemplo. Pedro va a decir para que sigamos sus pisadas. El quebrantamiento en nuestra vida, en vez de quejarnos, debiera llevarnos a decir, Señor, gracias porque estás formándome. Me estás haciendo como vos querés que sea. El error de creer un Dios a nuestra disposición para que nos vaya siempre bien. Es una mentira que en la Biblia no está eso. Lo dicen algunos, pero no está en la Biblia. Porque en nosotros naturalmente está la idea de no sufrir. Pero acá se presenta el Cordero como un Cordero que fue crucificado. El único merecedor, el único digno de abrir el rollo y desatar los sellos. Tomar la cruz por amor a Él. Entender esto nos debe llevar a ordenar nuestra vida también, no solamente en adoración que es cantada, sino la obediencia, que es la verdadera adoración. Las canciones nos ayudan, las disfrutamos, ningún problema, nos gustan, pero la verdadera adoración es la obediencia a Dios. Si es que entendemos que no solamente nuestro futuro termina acá nomás, en la avenida allá al fondo, es entender que trascendemos a esto, que nosotros tenemos la posibilidad ahora de
vivir de tal manera el reino de los cielos que seamos preparados para lo que sigue, para la etapa que sigue, que es esta. Para no vivir livianamente, sino anhelar la santidad. Pero no la santidad del miedo. Vuelvo a lo que escuchamos cuando éramos chicos, escuchamos de Apocalipsis. Oh, te da pánico. No quería ni salir por la duda. No, eso no. Por amor. ¿Qué diferencia hay? ¿Has vivido vos lo que es no ofender a Dios por amor? ¿Qué diferencia? ¿No? Si me castiga, me duele algo, ya salí, pinché la bicicleta, un castigo de Dios, nada, eso no es castigo. Una roseta. Pero nuestra, ponele vos el nombre que quieras, no ser espectadores pasivos de lo que está pasando, sino colaboradores activos en el reino de Dios. ¿Qué diferencia, no? Espectadores pasivos. ¿Será, no será? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo leí algo de Apocalipsis que no sé si eso no es. Se han dicho tantas cosas, se han visto tantas películas. Si yo creo, y hemos hablado de opinar como Dios opina, entonces me debe llevar a vivir una vida de santidad, no porque alguien me diga, hermano, tenemos que madurar, sino por amor a Él. Y ser un colaborador activo en el reino, para que su reino se siga estableciendo hasta que sea consumado totalmente. Ahora, eso, cuando hablamos de tomar la cruz, ser colaborador activo en el reino de los cielos, tiene que ver con dejar nuestras cositas, nuestras pequeñeces. Calculo que lo entenderemos a eso. Una invitación a vivir como piedras vivas en el edificio que Dios está construyendo. Como siervos fieles. En las parábolas aparece mucho esto, los siervos fieles, los diligentes y los negligentes, las viudas, prudentes e insensatas, los que están expectantes y preparados y a los que no le dan bolilla. Hijos de luz. Finalmente va a revelar a partir del capítulo 5 la visión que Juan tiene, que todo lo que ocurra en la tierra es gobernado por el cielo. Y entonces, si eso ya es hoy así, ¿qué me está pasando? ¿No estoy entendiendo algo? Bueno, hay alguien que sí lo entiende, que es el Cordero. Él sabe. Y a Él podés venir y puedo ir y hablarlo con Él. Nosotros recordamos una vez más que Jesucristo murió por nosotros y la promesa que tenemos que un día estaremos con Él. Otra visión que recibió Juan, la boda del Cordero con su iglesia, celebrando. ¿Qué es participar con Él en su reino? Otra vez la iglesia. Como Satanás está interesado en destruir la iglesia, nos molesta a veces escuchar de algunas cosas. ¿Por qué? Porque, viste, todo gira en torno a eso. ¿Y por qué digo que nos molesta? Porque en la iglesia, mencioné hace pocos días, aprendemos a amar, a callar, a servir. A eso somos llamados. ¿Seremos personas de confianza para el Cordero Inmolado, que es el que maneja el reino? Porque si hemos de reinar con Él, ¿qué nos va a confiar el Señor? ¿Podrá confiarnos algo? Quiero volver a la persona de Jesús, que es el Cordero Inmolado, porque vamos a participar de estos símbolos ahora. No se había encontrado a nadie con méritos.
solo Él. Por eso la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿no? ¿Quién es Jesús para vos, para mí? ¿Quién es? ¿Es un amuleto? ¿Es un salvavidas? ¿Es una excusa? Vieron que en ciertos lugares parece que nos miran de otra manera si decimos que somos cristianos. ¿Me hace un descuento? Somos hermanos, ¿no me hace descuento? Tenemos cada pavada nosotros en la cabeza, pero quiero volver a leer el texto. ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la plenitud del espíritu. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Orás? Están en una copa. Si ahora voy a orar más. Bueno, no solamente por la comida. Y entonaban este nuevo cántico, un nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí estás vos, estoy yo. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. ¿Estás al servicio de Dios? Sí, no, tendría que ver, tengo que ponerme las pilas un día de esto. Bueno, no estás al servicio de Dios. A veces nos perdemos lo que Él quiere darnos porque estamos en otro canal. Y a veces el otro canal no es ni siquiera cosa muy... No. Pensar en mí, está en otro canal. Pensar en lo que yo soy capaz de hacer, también. Y muchas veces nos distraemos con cosas que en vez de darle la gloria a Dios, solamente juntan un poquito de gloria para nosotros. Y Dios, hasta donde sabemos, no comparte su gloria. Invito a orar. Te pedimos, Señor, que nos reveles esta palabra. Porque hay en nosotros indiferencia. También hay en nosotros esto de pensar en lo que me pasa hoy. O en aquello que todavía me hicieron o no me hicieron. Vos que nos amás tanto, nos mirarás con tanta pena también, ¿no? Porque ¿cuándo vamos a entender que no se trata de nosotros? Se trata del Cordero y de su reino, que es el único importante. Y tenía aspecto como que había sido sacrificado. Claro que sí.
para que nosotros hoy podamos llamarnos hijos de Dios. Si comprender esto no nos lleva a buscar vidas que te agraden a vos, si mañana volvemos a los mismos pecadillos de todos los días, si volvemos a las amarguras de todos los días, a la queja de todos los días, entonces no hemos entendido nada de lo que hiciste. Si todavía albergamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, sentimientos de rencor, de enojo, no entendimos nada. No hemos entendido ni siquiera lo que hiciste por nosotros. Que en esta noche, tu poder, el del Cordero, del único que tiene la autoridad y los méritos para abrir el rollo aquel día, te acuerdes de nosotros y sanes los corazones y limpies nuestros corazones una vez más. Y que busquemos cada uno de nosotros los que, en la medida que vamos entendiendo, buscar agradarte, dejando aquellas cosas que ya sabemos que no tienen nada que ver con vos, que no te van. Vivir como piedras vivas en el edificio que es tuyo. Ser habitación tuya, templo tuyo, de tu presencia en nuestras vidas. Que Cristo sea visto en nosotros, no la zaraza nuestra, Cristo en nosotros. No el verso nuestro, no decir que soy cuando no soy.